En el capítulo 13, carta que el apóstol Pablo escribe a los romanos en el capítulo 13. Vamos a leer en el nombre del Señor la palabra de Dios. Quiero decirle a todos los hermanos en esta mañana que en este día estamos en un programa. Toda la zona suroeste número 4, por eso tenemos rotación de pastores y a cada uno nos ha tocado ir a diferentes iglesias, y tenemos un programa que hemos organizado en el plan de trabajo, y el tema que tenemos para enseñar en esta mañana es acerca del principio de autoridad. Este tema de principio de autoridad se está enseñando en todas las iglesias del suroeste en esta mañana. Los pastores que nos hemos trasladado de un lugar a otro, todos tenemos el mismo tema y es la misma enseñanza en todas las iglesias. Leemos la palabra de Dios entonces en el capítulo 13 de la carta del apóstol Pablo a los romanos, y dice la Biblia: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Vamos en este momento, hermanos, a orar. Vamos a orar para que Dios bendiga a todos los pastores en todas las iglesias en esta mañana, los que estamos enseñando este tema. Entonces vamos a rogarle al Señor que Dios nos bendiga a cada uno de los que nos toca esta parte de la enseñanza, y que la enseñanza sea para edificación de la iglesia, para edificación de cada uno de nosotros. Oremos en el nombre del Señor. Señor Jesucristo, te damos gracias en esta mañana, oh Padre Celestial, Señor, por esta oportunidad que nos das de enseñar tu palabra. Señor, te suplicamos para que nos bendigas, nos uses enseñando tu palabra. Todos los pastores que nos hemos trasladado a los diferentes lugares, a las diferentes congregaciones, Señor Jesucristo, obra poderosamente, Señor, que tu palabra sea de edificación, Señor, para cada congregación, para cada creyente, para cada hermano en esta mañana. Te suplicamos en tu nombre poderoso, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Tengan la amabilidad, hermano, de estar cómodos. Gloria a Dios. Entonces, trazaremos el tema acerca de principio de autoridad. Tiene que ver con lo que es la sujeción. Y quiero comenzar diciendo que la palabra de Dios tiene 4 conductos a través de los cuales fluye la autoridad instituida por Dios, los cuales son los siguientes: la iglesia, la familia, el Estado y el lugar de trabajo. Si usted mira la palabra del Señor allí en el capítulo 13, donde hemos iniciado la lectura de la palabra de Dios, usted encuentra allí estos 4 conductos de sujeción. Pero en esta mañana vamos a centrarnos, vamos a ubicarnos en la parte de lo que tiene que ver con la iglesia. Si nos queda un poco de tiempo, analizaremos los otros aspectos, pero en esta mañana vamos a ubicarnos en lo que tiene que ver con la iglesia. Los hechos de Dios son controlados desde su trono, y su trono está establecido en su autoridad. Todas las cosas han sido creadas por la autoridad de Dios, y todas las leyes del universo son mantenidas por su autoridad. De ahí que la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1,
Y el verso 3 dice: quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, es decir, sustenta todas las cosas con la palabra de su autoridad. Todo está sustentado en el universo y todo está sustentado por la autoridad de Dios, por la palabra de Dios. Gloria al Señor. La creación y todo lo que existe está sustentado por la autoridad, la palabra del Señor Jesucristo. Tenemos también que entender, hermanos, que Dios ha delegado autoridad también a cada uno de sus siervos, de sus pastores. Miramos a través de la palabra de Dios la autoridad delegada a través de los profetas, los reyes, todo esto. Quiere decir que Dios ha delegado también su autoridad. Dios es soberano. Amén. Dios es soberano y tiene autoridad sobre todas las cosas. Por eso todas las autoridades de la tierra son instituidas por Él. Autoridad es algo tremendo en el sentido de respeto, y nada ni nadie puede ponerse a esa autoridad y tener éxito. Por eso es imperativo para todos los que deseamos servir al Señor conocer la autoridad de Dios. Así que Él ha delegado su autoridad, y nada ni nadie puede ponerse a esa autoridad y tener éxito. Por eso todos los que deseamos servirle a Dios debemos conocer esa autoridad de Dios. Gloria al Señor. Sabemos, hermanos, que vivimos en un tiempo donde casi nadie como que desea estar bajo autoridad. Como que cada uno desea, digámoslo así, hacer sus cosas por su propia cuenta, sin que nadie le diga nada, sin que nadie esté por encima de él. Pero en la iglesia del Señor tenemos que entender que tenemos una autoridad. Gloria al Señor Jesús. En la iglesia del Señor tenemos una autoridad. La iglesia del Señor está organizada de la siguiente manera. Tenemos a nivel nacional, a nivel distrital y a nivel local. A nivel nacional tenemos lo que conocemos como el consistorio de ancianos, que es como la máxima autoridad de la iglesia aquí en la tierra. Luego entonces viene ya lo que es a nivel distrital, lo que son los directivos, los que dirigen al pastorado en el distrito, y luego entonces ya viene el pastor local, que es el que dirige la congregación. Pero el consistorio y todo esto que son la máxima autoridad están también bajo autoridad que viene a ser todo el pastorado. Así que en la iglesia del Señor no hay nadie, ninguna rueda suelta. Todos estamos allí engranados bajo de una autoridad que es sobre todos, que es el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Por eso la iglesia del Señor es tan organizada. Por eso la iglesia del Señor es tan sujeta. Gloria al Señor. Porque aquí ninguno andamos por allí como haciendo cualquier cosa que nos guste, sino que todos estamos sujetos bajo a una autoridad, y todos en sí estamos bajo la autoridad suprema del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Así que debemos nosotros, que deseamos servirle a Dios, conocer esa autoridad de Dios. No puede haber ningún servidor por allí que no esté sujeto, sino que todos los servidores debemos de estar sujetos a la autoridad que Dios ha establecido. ¿Qué fue lo que le sucedió al diablo? Trató de establecer su trono
sobre el trono de Dios. Se rebeló bajo la autoridad de Dios y quiso ser igual a Dios. Y entonces ya ustedes miran lo que dice la palabra de Dios allá en Isaías, en el capítulo 14 y el verso 12 al 15. Vamos a mirar la palabra del Señor en Isaías, en el capítulo 12. Isaías capítulo 12, el 14, el verso 12, dice de la siguiente manera: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte, y sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. ¿Qué fue lo que le sucedió? Quiso pasar la autoridad de Dios. Quiso establecer su trono sobre el trono de Dios. Y sobre la autoridad de Dios nadie puede ponerse. Y eso entonces le costó la caída al enemigo, a Lucifer. Si también miramos allí el capítulo 28 y el verso 12 y 17 de Ezequiel, también encontramos la forma en que quiso usurpar la autoridad y cómo Dios entonces lo destronó de allí, de aquel lugar. El servicio al Señor Jesucristo no podemos infringir o violar la autoridad. Si lo hacemos, hemos tomado la ruta o el principio de Satanás. Es posible que un cristiano esté fundamentado en la doctrina de Jesucristo y a la misma vez fundamentado en el principio o concepto de la caída de Satanás. En efecto, es lo que se conoce como principio contradictorio. Puede ser que resulte algún creyente, algún hermano, alguien con deseo de servirle al Señor, fundamentado en la palabra de Dios, que conoce la doctrina de Dios, que conoce las doctrinas fundamentales, para la salvación. Usted bien instruido en esto, pero que a la misma vez tenga por allí algún grado de rebeldía, que por allí a la misma vez tenga por allí algún asome de ese principio contradictorio, que puede ir en contra del servicio de la palabra de Dios. Encontramos en la iglesia gente con mucho conocimiento de la palabra de Dios, mucho conocimiento con respecto a la iglesia, pero allí se dejan ver como algún asunto de rebeldía por allí, aunque por allí muy escondido, pero por ahí hay algo, ¿cierto? Entonces puede ser que suceda, que haya gente con el principio bíblico, pero también por allí muy escondido algún principio de rebeldía. Por eso todo eso hay que, si uno se da cuenta, logra detectarlo, hay que sacarlo inmediatamente y no permitir que eso perjudique nuestra vida espiritual. Satanás, escuche esto, iglesia, Satanás no está atemorizado por su conversión a la fe cristiana. Aún más, no está atemorizado porque se haya bautizado usted en el nombre del Señor. Es más, tampoco se atemoriza porque usted haya recibido el Espíritu Santo. Y de pronto puede como pensar alguno, ¿y eso por qué así? No, es que puede haber gente bautizada en el nombre del Señor, aún haber recibido el Espíritu Santo, y por allí con algún asome de rebeldía. Así que el enemigo no está preocupado porque usted se bautizó o porque usted está allí, recibió el Espíritu Santo.
el enemigo se atemoriza es cuando un creyente rinde su voluntad totalmente a Dios y es sujeto y obediente a la palabra de Dios. Aleluya. ¿Cuánta gente, cuántos creyentes vemos, hermanos, aún que han recibido el Espíritu Santo y a veces hasta se levantan hasta contra el pastor y todo esto, y han sido bautizados, y no, el enemigo no se teme por eso, pero cuando un creyente rinde su voluntad totalmente a Dios, es obediente, es sujeto allí a la palabra de Dios, a eso sí le teme Él. Gloria al Señor. A eso sí le teme Él, porque ese sí no se deja guiar por Él, ese no se deja por allí meter cizaña de esta nada, sino que está rendido allí a la voluntad de Dios, sujeto allí a la palabra del Señor, sujeto allí a su pastor, sujeto allí a sus líderes. Gloria al Señor. Así que no es tanto, hermanos, que estemos bautizados, recibir el Espíritu Santo, sino que tengamos un espíritu de humildad, de mansedumbre y sujeción a la autoridad delegada de parte de Dios. Gloria al Señor Jesús. Dice la Biblia allí en Filipenses, en el capítulo 2, carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, vamos a mirar los versículos de la palabra del Señor a partir del verso, leamos el capítulo 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión de espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Amén. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual teniendo también por lo de los otros. Verso 5. Haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Está hablando del Señor Jesús. Y allí vemos la forma en que Él se sujetó, en la forma en que Él se humilló. Siendo Dios, tomó forma de siervo y se humilló hasta lo sumo. Gloria al Señor. Y si eso fue Él, hermanos, ¿qué se dirá de nosotros? Gloria al Señor. ¿Qué será de nosotros? Así que nosotros tenemos como ejemplo al Señor Jesucristo, ejemplo de obediencia, ejemplo de sumisión, y como Él dice, ejemplo espejado para que sigáis mis pisadas. Gloria a Dios. La acción de la rebelión, esta de la rebelión, si miramos la palabra del Señor allí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, usted encontrará que esta rebelión le costó al primer rey de Israel su reinado y aún su salvación. Él pasó por alto la autoridad de Dios. ¿Ustedes se acuerdan que allí en primera de Samuel, el capítulo 15 y los versos siguientes, está allí la misión que Dios le ha encomendado a Saúl a través del profeta Samuel? Y la misión que se le ha encomendado a Saúl es para ir a destruir a los amalecitas, al rey de Amalek
sus ganados, sus niños, sus mujeres, todos los amalecitas, todo lo que había, tenía que ser destruido. Esa era la misión y la orden de parte de Dios. Pero resulta que Saúl fue y perdonó la vida del rey. Y juntamente con la vida del rey, perdonó también algunos animales de los más engordados, de los mejores. La orden de Dios era exterminar todo lo que había de los amalecitas. Y cuando llega el profeta Samuel, le pregunta por la misión y dice: todo lo he hecho. Y Samuel le dice: y entonces, ¿cuál es el balido que oigo allá de las vacas? Y entonces el rey dice: es que he guardado de lo mejor para sacrificar a Jehová. Y entonces el profeta Samuel le dice: ¿qué es mejor, el sacrificio o la obediencia? Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Escuchen, iglesia, esto. Porque como pecado de adivinación, es la rebelión. A veces uno piensa: no, es que eso no es tanto yo decir algunas palabras en contra de los líderes, en contra del pastor. Eso no es tanto pecado. Pero resulta, hermano, que bíblicamente eso es igual que la adivinación. Es igual que el encantamiento. Por eso es tan delicada esta parte de la rebeldía. Esta parte de la rebelión, porque es como pecado de adivinación. Es fácil minimizar las palabras del pastor, pero Dios honró la palabra del profeta, destronando a Saúl de su posición de rey. Es fácil no tener en cuenta las palabras del profeta o las palabras del pastor. No, yo hago lo que a mí me parezca. No, yo no le voy a tener en cuenta lo que él dice, pero la palabra de Dios dice que Dios honró la palabra del profeta. Amén. ¿Y cómo honró Dios la palabra del profeta? La honró destronando a Saúl de su reinado. Amén. Luego Saúl, después de que desobedeció la palabra del profeta, la palabra de Dios a través del profeta, entonces Dios desechó a Saúl. Y entonces lloraban por él, y el Señor dice: ¿por qué lloráis si ya yo lo he desechado y me he conseguido otro conforme a mi corazón? Gloria al Señor. Hermanos, la palabra del pastor es una palabra muy importante para tenerla en cuenta. A veces nosotros hacemos cosas y ni siquiera tenemos en cuenta al pastor. A veces tomamos decisiones y a veces esas decisiones nos han complicado la vida. Y después que nos complican la vida, venimos: pastor, ore por mí que tengo esta situación. Pastor, ore por mí que tengo este problema. Pero es que usted no oyó la palabra del pastor. Usted se acercó y le dijo al pastor: me sucede esto y esto, o voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No. Pero cuando nos vienen las dificultades, entonces tenemos que ir al pastor a que él ore por nosotros. Amén. Gloria al Señor. Así que qué bueno, hermanos, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, nosotros tener en cuenta esta situación de rebeldía. Y si por allí hay alguna asoma en nosotros, quitarlo de nuestra vida y sujetarnos totalmente a la autoridad que Dios ha puesto. Gloria al Señor. Aleluya. Algunos ejemplos que encontramos en la palabra de Dios.
encontramos la caída de Adán y Eva. Todo estaba bajo su autoridad, pero él también estaba bajo autoridad. La Biblia dice que Dios le había dicho a Adán que todo se lo colocaba para que él lo subyugara, lo señoreara sobre todo. Así que toda la creación en sí estaba bajo la autoridad de Adán, ¿cierto? Pero Adán estaba bajo la autoridad de Dios. Amén. Amén. Y hay entonces allí una palabra de Dios: de todos los árboles del huerto podéis comer, pero del árbol que hay en el medio, el árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hay una advertencia de parte de Dios, ¿cierto? Y la advertencia de Dios es para que él obedezca la palabra de Dios. ¿Y qué fue lo que le sucedió a Adán? Desobedeció, ¿cierto? Porque el asunto de allí es la desobediencia, la rebelión. ¿Desobediencia a qué? A la autoridad. Porque Adán estaba bajo autoridad, aunque él era autoridad. ¿Se entiende? Aunque Adán en el momento era autoridad, él también estaba bajo autoridad. Gloria a Dios. ¿Y qué fue lo que sucedió a Adán? Entonces pasó por alto la autoridad de Dios y desobedeció. Y entonces al desobedecer cayó en el pecado de desobediencia y rebeldía, y por ahí de hecho entonces todos los hombres. La caída de Adán del hombre fue el resultado de la desobediencia a la autoridad de Dios. Todo el caos alrededor del mundo podemos rastrearlo a estos dos acontecimientos. Primero, Lucifer expulsado de la presencia de Dios. Ahora Adán y Eva son expulsados del Edén por la misma causa. ¿Cuál causa? Rebeldía. Esa es la causa de que Lucifer fue expulsado de la presencia de Dios, y la causa por la cual Adán fue expulsado del huerto del Edén. Y de ahí para adelante miramos todo el caos que ha causado esto por causa de la rebeldía. También tenemos otro ejemplo, y es el caso de Aarón y de María. Si ustedes leen la palabra de Dios, estudian bien la palabra de Dios, el libro de Números, en el capítulo 12, vamos a mirarlo. Libro de Números, en el capítulo 12. Mire lo que dice la palabra de Dios. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta, de Jehová le apareceré en visión, en sueños hablaré con él, no hacia mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa.
¿Qué fue lo que sucedió allí? María y Aarón se rebelaron contra Moisés. ¿En qué consiste la rebeldía de ellos? En que ellos hablaron mal de Moisés, aparentemente. ¿Y qué fue lo que hablaron mal de Moisés? Que Moisés había conseguido o había traído para él mujer cusita, quiere decir etíope, una mujer africana que descendía de los cananeos. Aparentemente ellos tenían razón, porque Dios le había advertido a Moisés que no tomara mujer de los cananeos. En Deuteronomio Dios le había advertido. Así que María y Aarón tenían razón en cierta medida de acusar a Moisés de estar disgustados con la actitud de Moisés de traer para él mujer etíope, ¿cierto? Pero lo que Dios se desagradó fue porque ellos hablaron al pueblo contra Moisés. El caso de Aarón y de María es que María y Aarón eran mayores que Moisés en cuanto a la familia. Aarón y María eran hermanos de Moisés, y Moisés era menor que ellos. Así que en cuanto a familia, Moisés debía de sujetarse a ellos como hermano menor, ¿cierto? Pero en cuanto a la autoridad espiritual, Aarón y María debían o tenían que sujetarse a Moisés, porque Moisés era el hombre elegido que Dios había llamado para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y Dios estaba con ese hombre, y a ese hombre respaldaba a Dios. Era la autoridad delegada de Dios, ¿cierto? Y como Moisés era la autoridad, entonces ellos como hermanos de familia tenían que sujetarse a ellos, a Moisés. Miren, hermanos, uno a veces eso de autoridad como que no es muy fácil delegarse uno, doblarse uno, sujetarse allí, pero a uno le toca, hermanos. Estaba recordándome que en algún lugar, una iglesia que me tocó trabajar por la gracia de Dios, había un hermano que lo coloqué a trabajar allí en la parte de evangelismo, y él trabajaba bajo mi dirección en la parte de evangelismo, y el hermano hacía lo que yo le indicaba, iba y le decía que fuera, y él iba y venía y trabajaba conmigo. Pero resulta que allí en la iglesia organizamos para arreglar las bancas del templo, y el hermano sabía arreglarlas, sabía pintarlas y sabía lijarlas y sabía este trabajo. Entonces decidimos darle el contrato al hermano, pero resulta que entonces no había dinero para pagarle un ayudante al hermano, y entonces como no había ayudante para pagarle a él, entonces yo le voy a servir de ayudante a él. Y entonces, siendo el hermano que iba y venía cuando yo le dijera, ahora me tocaba a mí hacer lo que me dijera a mí, porque era el que sabía. Y entonces el hermano me decía, hermano, tráigame eso, hágame esto, y yo tenía que correr a hacer lo que el hermano me dijera. Hermano, lígeme la banca, sí señor. Hermano, tráigame esto. Ahí mismo iba corriendo, porque yo estaba bajo autoridad de él en ese momento, aunque yo era el pastor de él, ¿cierto? Y en la parte de evangelismo y todo estaba sujeto a mí. Ahora se habían cambiado las cosas. Ahora no era él que estaba sujeto a mí, sino que yo como pastor estaba sujeto a él, pero era el que sabía. Gloria a Dios, yo no sabía de eso. Eso es un ejemplo que uno tiene que estar sujeto a la autoridad. Gloria a Dios. De igual manera, en el trabajo, en todo, a veces nosotros nos toca estar sujetos a nuestros patrones también. Entonces, seguimos mirando el caso de María y de Aarón. Cuando ellos dijeron palabras contra Moisés,
Entonces usted analiza allí que lo que le sucedió a María fue que María entonces fue llena de lepra. ¿Se han mirado la Biblia? Pero escuche esto. La lepra en el Antiguo Testamento era una enfermedad contagiosa. Y a la persona que le caía lepra tenía que estar aislada de la gente. Y la persona que estaba contaminada con esta enfermedad, si iba por la calle tenía que andar gritando: soy leproso, para que nadie se le arrimara, porque esta enfermedad era contagiosa a la persona. Pero usted mira que esta lepra de María no era una lepra adquirida por contaminación, sino que esta lepra de María fue claramente un castigo de Dios por haberse rebelado contra Moisés. Porque por ahí no había nadie con lepra, sino que la lepra a María le apareció cuando ella acusó a Moisés. Gloria a Dios. Miren las cosas del Señor. Y la diferencia entre cuando es el castigo de Dios y cuando es algo común en la persona. Por eso, hermanos, para nosotros a veces tenemos que limpiarnos de todas estas cosas de rebeldía, de todo esto, para poder, hermanos, ser sanos espiritualmente. Y yo diría, no solamente sanos espiritualmente, sino aún también físicamente. ¿Saben, hermanos, que hay enfermedades que hasta las tenemos por causa de una situación espiritual? Hay cosas espirituales que nos llevan a la enfermedad física. Y para poder sanarse de todo eso, tiene que sanarse usted primero de esa lepra espiritual. Gloria al Señor Jesús. Dios llega y los convoca al campamento de reunión. Moisés, María, Aarón, allá al tabernáculo de reunión. Y yo pienso que María y Aarón, cuando el Señor los convoca a los tres, ¿qué pensaron ellos? Nosotros tenemos la razón. Allá vamos a ver qué nos va a decir el Señor, porque nosotros tenemos la razón. Pero ¿sabe cuál fue la sorpresa? Cuando el Señor les dice a ellos: porque a mi siervo Moisés he hallado fiel en toda la casa. Amén. Gloria al Señor. A veces nosotros podemos acusar a alguien y luego llamar al pastor, mire, nosotros tenemos la razón, lo vimos haciendo esto y esto, pero Dios puede decir otra cosa. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Miren cómo comenzó. Ahora Aarón y María eran hermanos y hermanas mayores que Moisés. Y lo que concierne a autoridad familiar, a Moisés le correspondía estar sujeto a ellos. Pero en lo que se refiere al llamado y a la obra de Dios, es decir, a la autoridad espiritual, ellos tenían que estar sujetos a la autoridad de Moisés, porque Moisés fue el hombre que Dios escogió para guiar a su pueblo. Gloria a Dios. Vamos a continuar entonces. El pastor está sujeto a Dios. La congregación debe de estar sujeta al pastor. No hay espacio en la iglesia para rebeldía, porque lo mismo que hechicería es que hechicería, ningún rebelde tiene ni podrá tener acceso a la presencia de Dios. Gloria al Señor. A veces puede uno decir: no, yo no me sujeto al pastor, que tal cosa, pero de que el pastor esté sujeto a Dios. Por eso el pastor tiene que estar sujeto a Dios. Gloria al Señor, para que la iglesia se pueda sujetar a Él. El pastor debe de ser una persona que anda en sumisión y sujeción a la presencia de Dios. Y cuando un pastor anda sujeto a la presencia de Dios, la iglesia sabe si es un pastor sujeto. Gloria a Dios. Ese es un pastor que anda en la presencia de Dios. Es un pastor que tiene autoridad delegada de Dios. Y cuando ese pastor habla,
entonces la gente también se sujeta. ¿Pero por qué está sujeto? A Dios. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Manifestaciones de rebeldía en el corazón del hombre. Y analizaremos dos aspectos de rebeldía en el corazón del hombre. La rebelión se puede manifestar en diferentes maneras. Analizaremos dos muy comunes y que finalmente podemos entonces detectarla en nuestra vida y corregirlas. Vamos a mirar dos. Y primero es el comportamiento y el segundo es la palabra. O sea que una manifestación de rebeldía en el corazón de la persona es el comportamiento. El comportamiento de la persona cuando es rebelde se puede analizar fácilmente. El comportamiento, la rebeldía altera el comportamiento de una persona. Lo puede usted mirar allí en Números capítulo 16 y el verso 12, cuando Moisés llamó a Dotán y a Abiram para que vinieran y ellos dijeron: nosotros por allá no iremos. Quiere decir que tenían un comportamiento de rebeldía. Por allá no iremos. El apóstol Pablo dijo a los filipenses que os comportéis como es digno del Evangelio. Filipenses capítulo 1. Vamos a mirar la Biblia en Filipenses en el capítulo 1. Lo que dice la palabra de Dios. Filipenses en el capítulo 1 y el verso 27 dice la Biblia: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Quiere decir que esa persona que tiene rebeldía en el corazón es una persona que se declara con autoridad. En otras palabras, ella se declara que tiene autoridad. Y cuando se declara que tiene autoridad, entonces no se deja guiar de nadie. Cuando dice que ella es la que tiene autoridad, no se deja orientar de nadie, no se deja enseñar de nadie. Adquiere un comportamiento que ella misma se lo crea con autoridad. Genera un bajo nivel de moralidad. Usted no ha visto, hermanos, que cuando alguien se levanta en la iglesia comienza a ir decayendo espiritualmente, ¿cierto? Y cuando una persona se ha levantado en la iglesia que es rebelde, ya la vemos por allá, lejos, sentada lejos por allá. Y como que con nadie quiere hablar, a nadie quiere saludar. Y lentamente, espiritualmente va cayendo, ¿cierto? Va generando en su vida moral un nivel muy pobre. Y a veces uno dice: ¿pero por qué va decayendo? Es porque en el corazón hay algo y no lo ha querido corregir. Yo hago lo que a mí me parece, lo que a mí me place. Su comportamiento lo revela todo. Amén. Una persona rebelde en la iglesia es fácil de detectarla. Una persona rebelde en la iglesia es fácil de uno darse cuenta quién es. Gloria al Señor. Porque allí su comportamiento interno en el corazón lo va reflejando externamente. Lentamente lo va reflejando externamente, y su comportamiento es un comportamiento como raro, como distinto a los demás. Miren, hermanos, la persona que es humilde, que es sumisa a Dios, diario es alegre, diario es contenta. Gloria
Pero el que es rebelde ni siquiera saluda al pastor. Llegó hasta la puerta por allá, se quedó en algún lugar y no pasó para allá para adelante. No saludó al pastor, no saludó a nadie. No me interesa tener amistad con nadie. No me interesa que nadie me salude. Yo soy yo. Yo vivo así. No necesito que nadie me diga nada. La persona que tiene allá en su corazón un espíritu de rebeldía se va notando por encima, y ya los hermanos van sabiendo, a este no le puede ni hablar. Este a nadie saluda, no se le puede ni hablar, y es por allá, con esa cara por allá todo, cara de amurradito así, porque no quiere que nadie se le arrime. Pero no es que él es así, no, él es que tiene un problema. Tiene un problema de rebeldía. Algo le ha sucedido con alguien. Tiene algún sentimiento de rencor con alguien y no ha querido corregirlo. Puede ser hasta con el mismo pastor. Hay personas que el pastor dijo algo y no les gustó, y entonces ya van cogiendo allí como, ok, usted pastor que no me diga nada, ¿cierto? Y se van sintiendo allí, pero es interno, un problema interno en el corazón. Y saben, hermanos, que una persona de esas a lo último sale yéndose de la iglesia. Y en otras ocasiones ese espíritu de rebeldía es contagioso. Es contagioso. Hay personas que con ese espíritu de rebeldía comienzan a hablarle a este y a hablarle al otro y a hablarle mal del pastor, y que no nos gusta esto, no nos gustó lo otro, y luego se van armando por allí grupitos. Y eso se va contagiando, y entonces este que tiene en su corazón espíritu de rebeldía le va metiendo cizaña a los otros y va buscando a los nuevos, a los que están recién bautizados, que no tienen conocimiento de la doctrina, de la palabra de Dios, que no están bien fundamentados. A esos buscan, porque como no tienen conocimiento, a eso le pueden hacer también que él le coja rencor al pastor, le coja rencor a un líder, le coja rencor a las damas nórdicas, a los jóvenes, a alguien. Gloria al Señor, porque la rebeldía altera el comportamiento. Gloria al Señor. Por eso, hermanos, cuando nosotros detectemos por allí algo, hay que corregir eso inmediatamente. Gloria al Señor. Y analizamos esta otra parte, y es la palabra. Miren que la rebeldía estamos mirando en dos partes del ser humano: en el comportamiento y en la palabra. La palabra de Dios nos recuerda: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. El cristiano que guarda rebelión en su corazón, tarde o temprano, escuche esto, el que guarda rebelión en su corazón, tarde o temprano, es como el áspid, escupe veneno por su lengua. Así también escupirá palabras de rebeldía por su boca. El Señor Jesucristo reprendió a los fariseos con estas palabras: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que uno tiene adentro, de eso habla. Usted no ha visto que hay hermanos que son tan fáciles para contar chistes por allí, pero es que saben muchos chistes, y entonces, como saben tantos chistes, viven por ahí contándole a todo el mundo chistes, porque eso tienen, ¿cierto? Alguien decía que nosotros debemos de estar llenos de la palabra como la esponja de agua. Usted coge una esponja y la ve así, la aprieta, y lo que ella afloja es agua, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso es lo que tiene, agua.
Y entonces el apóstol Pablo dice, ¿cómo podés hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Gloria al Señor. San Mateo en el capítulo 12 y el verso 34. Un síntoma notorio de una persona rebelde es la incapacidad de refrenar la lengua. Los que no pueden controlar sus palabras no pueden controlar su cuerpo, porque todo su ser está plagado de rebeldía. Y si usted quiere, ya miramos unas palabras del apóstol Pedro en la segunda carta, en el capítulo 2, del verso 10 al 12. Por esto hablan mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción en su propia perdición. Quiere decir que hay dos cosas en la vida de la persona cuando tiene un problema de rebeldía: es el comportamiento y la forma de expresión, las palabras que expresan. Voy a terminar diciendo esto, hermanos. Hay veces que los creyentes salen de vacaciones o se van a ir para algún lugar y ni siquiera tienen en cuenta al pastor. Y cuando el pastor se da cuenta, es que ya están lejos. Y el pastor dice, ve, no vino el hermano, ¿y de dónde estará? No, el hermano está por allá viajando lejos. Ni siquiera lo tuvieron en cuenta. Déjenme decirles esto, hermanos, nosotros los pastores, los creyentes, no tienen que pedirnos permiso a nosotros. Es que nosotros no nos metemos en la vida de ustedes hasta allá, ¿cierto? Pero a lo menos venir a informarle. El creyente no viene a pedir permiso, porque él se puede ir para donde él desee. Lo que el creyente debe hacer es de informar. Gloria a Dios. Para que el pastor, ¿qué? Para que el pastor ore por él. Gloria al Señor. Yo le dije a los hermanos, y se fue un creyente y por allá se accidentó. Y después llamaron, pastor, ¿usted conoce a fulano de tal? ¿A dónde es eso? No, en otro pueblo. No, yo por ahí no conozco a nadie. Yo conozco a ese hermano, pero es aquí en mi congregación. En otra congregación yo no lo conozco. Ay, yo lo que va a saber si no sabe a dónde está. ¿Cierto? Por eso es tan importante, hermanos, que un creyente cuando va a salir se acerque y le diga al pastor, pastor, me voy a ir para tal lugar, ore por mí. Gloria al Señor, ore por nosotros, ore por mi familia, que nos vamos de viaje, nos vamos de vacaciones, no vamos a estar por acá, ore por nosotros. ¿Y qué es lo que hace el pastor? Orar por los creyentes. Señor, bendígalos en este viaje, tráigalos nuevamente, Señor, para que juntos podamos estar aquí alabando y glorificando en tu nombre. Líbralos de accidentes, líbralos del mal. Eso es lo que es el pastor. Gloria al Señor. Pero un asunto es que usted diga, no, yo no necesito pedirle permiso a nadie. Yo me voy, listo, y cuando vuelva, si acaso vuelvo, le dije que me había ido. Eso es un asunto de rebeldía en el corazón de la persona. Gloria al Señor. Va a hacer algún negocio, va a vender una casa, va a comprar una finca, va a hacer algo, y cuando el pastor piensa es que ya se hizo el negocio, pero ni siquiera se dio cuenta. ¿Sabe, hermano, que el pastor se da cuenta es para orientarnos, para orientar al creyente? Hermano, esto lo puede hacer o no lo puede hacer, mire estas cosas, mire los pros y las contras que tiene esto, analice bien las cosas. Órele a Dios antes de hacer estas cosas, antes de hacer un negocio. Órele a Dios, busquemos a Dios si es la voluntad del Señor. Para eso es. Gloria al Señor. Pero el que tiene allí, yo tengo autoridad. Yo mismo me mando, yo mismo me dirijo. Yo no le pido consentimiento a nadie. ¿Qué va a saber él de negocios? Él no vende, no cuente fincas ni compra, no sabe nada de esto, se manió. No, resulta, hermanos, que él tiene la unción de Dios y el discernimiento del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y Dios puede librarlo a través de ese pastor de un mal negocio. O puede también darle la bendición
para el negocio. Gloria al Señor. Así que, hermanos, qué bueno que nosotros seamos gente sujetos a la autoridad que Dios ha delegado. Estén de pie, tengan la mano. Por eso